This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre. Hola, ¿cómo están, amigos de CNN Chile? Estamos nuevamente aquí con Raúl Sor para hablar de lo que ha sido la situación en Estados Unidos con las elecciones, pero enfocándonos en lo que le depara justamente al país norteamericano en los próximos años. Sí, bueno, alguna idea tenemos porque este va a ser el segundo gobierno de Trump, este es el 47º presidente de Estados Unidos y bueno, él ha sido bastante claro, es decir, en la campaña. Se le puede acusar de muchas cosas, menos de no ser absolutamente explícito sobre qué es lo que pretende hacer. Y el eje de su campaña fueron básicamente dos. Uno, la economía. Sí, por cierto. Y en el plano económico doméstico, uno de sus temas centrales es el proteccionismo y darle mayores ventajas a los trabajadores estadounidenses en el sector automotriz, en la industria pesada, que ha venido decayendo en Estados Unidos al punto que se habla del cinturón de óxido, es decir, todas estas viejas fábricas, acerías y industrias metalmecánicas que han ido perdiendo vigencia en parte por las importaciones y otra manera de verlo es porque es una industria que se ha hecho cada vez menos competitiva. Exactamente, sí, y de hecho justamente parte de uno de los pilares, si se podría llamar así, de la campaña de Donald Trump es respecto de los aranceles, ¿no? De los productos extranjeros que llegan hasta Estados Unidos con aranceles del 10% se ha planteado para algunos países, incluso el 60% para productos procedentes de China y justamente enfocando... Y ha dicho lo que sea necesario, sí. Es decir, no hay límite y claro, su eslogan ha sido America First, Estados Unidos primero. Claro, exactamente. Y justamente en esa misma lógica, Raúl, y entrando de lleno ya también en lo que han sido los resultados, al menos hasta ahora, del Senado, donde los republicanos se quedan justamente con su control, y en la Cámara de Representantes, que ahí habrá que ver, ¿no? Pero los republicanos están bastante cerca del umbral de 218. ¿Cómo le depara el futuro político de Donald Trump justamente en el Congreso estadounidense con lo que vemos al menos hasta ahora respecto de la composición del Congreso? Bueno, normalmente en todas las democracias existen poderes del Estado y una de las razones por las que existen poderes separados es para tener balances entre los distintos poderes. Es decir, los tres poderes básicos que son en estos momentos van a estar, aparte del Ejecutivo, que es el más importante, el Congreso, como tú bien lo has señalado, si no está totalmente bajo el control del Partido Republicano, es decir, del propio Trump, va a estar muy cerca de estarlo y va a impedir que una de las funciones principales del Congreso en todo el mundo es fiscalizar a los ejecutivos, y en eso que Trump, que ha tenido una serie de juicios de irregularidades, está bastante a salvo, y el tercer poder del Estado, el poder judicial, que tiene mayoría abrumadora de jueces que han sido nombrados, de los 9 jueces han sido nombrados por el propio Trump, y que ha sacado una resolución diciendo que un presidente en ejercicio no puede ser encausado, no puede ser enjuiciado por irregularidades que cometió en el ejercicio del gobierno. Claro, esta inmunidad parcial que se conoció a mediados de este año y que ahí queda la gran duda sobre cómo estos otros 4 procesos judiciales que está enfrentando Donald Trump podrían continuar a la luz de justamente lo que va a enfrentar Estados Unidos a contar del 20 de enero del próximo año. Tal cual. Y eso a él le da una cobertura absoluta, y sabemos que él, incluso cuando ha estado sometido a juicio, no ha tenido problemas con el desacato, simplemente ha ignorado los fallos y ha planteado permanentemente que él es una, digamos, víctima de una persecución, La cacería de brujas, que es el concepto favorito que él tiene.
Sí, y justamente hablando de la política interna, de la política doméstica, regresando también a ese tema, uno de los puntos principales que ha puesto Donald Trump sobre la mesa es respecto a este plan de deportación masiva. Y ahí regreso también a la situación en el Congreso. ¿Es posible que efectivamente Donald Trump pueda llevar a cabo ese plan? Estamos hablando de millones de personas. De poder, va a poder hacerlo. Es decir, una de las cosas que va a hacer sin duda es completar y elevar el muro que está incompleto, pero que ya ha tenido un impacto. Y uno de los temas centrales, como tú lo señalas, de su campaña fue digamos, la acusación de que los inmigrantes eran violadores, criminales, en términos muy viles, ¿no? Y bueno, eso obviamente tiene respaldo, sobre todo en los estados fronterizos. En el sur de Estados Unidos hay gente que lo percibe así, y va a haber lo primero será un endurecimiento muy severo de la vigilancia fronteriza, la elevación del muro, que es una manera de decir, porque el muro físico es importante, pero mucho más importante es el muro virtual electrónico de radares, sonares, sistemas de detección, Claro. y con un despliegue de policía fronteriza muy importante, medidas legales punitivas para los empresarios que lleguen a contratar a un inmigrante. Y fíjate que esto es una cosa paradojal, pero no sorpresiva en absoluto. Trump obtuvo buena votación entre inmigrantes recientes asentados. Sí. Y esto es totalmente explicable y ocurre así en todo el mundo. No es un fenómeno de los latinos en Estados Unidos. El inmigrante se siente siempre muy vulnerable, muy temeroso. Y por lo tanto, si de ellos dependiera, es que no llegue ninguno más. Porque uno más en el bote pone en peligro toda la embarcación. Sí, y de hecho, pese a las declaraciones que vimos, por ejemplo, de este humorista, ¿no? Respecto de Puerto Rico, calificándolo como una isla flotante de basura, pese a las propias declaraciones que pronunció Donald Trump en el debate del 10 de septiembre, donde hablaba de la situación de Springfield, Ohio, ¿no? Y donde se refería a los migrantes haitianos que viven en esa comunidad. Independientemente de eso, Donald Trump consigue aumentar su respaldo del votante latino, y claro, con la principal eje de su campaña, que es la política migratoria, y donde, por cierto, lanzaba una serie de críticas a Kamala Harris. Sí, tienes toda la razón. Digamos, sorprendente, en un sentido inmediato, de que incluso entre los latinos haya aumentado, no ganó, pero aumentó su votación en forma significativa. Y se estimaba que el voto latino, el voto negro, iban a ser determinantes, por cierto, el voto femenino, donde no le fue tan bien, pero sobre todo el voto étnico, como se le llama en Estados Unidos, lo iba a favorecer, iba a estar a favor de los demócratas y a favor de Kamala Harris, una mujer negra, y digamos, eso al final no fue en absoluto así, que muchas de las minorías étnicas tuvieron un voto generoso hacia Trump. Y este síndrome de la inseguridad del inmigrante, que, digamos, teme que la llegada de nuevo va a azuzar los sentimientos anti-inmigrantes, y en consecuencia ellos prefieren, digamos, que las cosas queden como están y pasar lo más desapercibidos posible. Y ya vemos los resultados. Claro, sí, y justamente hablando de la situación migratoria, de también que hemos estado hablando de cómo queda no conformado el Congreso en Estados Unidos, a comienzos de este año se buscaba alcanzar un acuerdo bipartidista respecto de propuestas que estaba planteando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Pero justamente hablando de este término, ¿qué significa el bipartidismo en Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos digamos, uno de los elementos de estabilidad fundamental, la existencia de dos grandes partidos que se dividen todas las instancias de poder, por supuesto, en forma variable, y eso cambia de elección a elección, pues ciertamente es una democracia, y en algún momento los demócratas son más populares y en otros los republicanos. Y curiosamente, uno de los grandes cambios que se aprecia en Estados Unidos
es que los republicanos, que solían ser el partido, por así decirlo, de la clase dominante, de la oligarquía, se han ido transformando cada vez más en un partido con un enorme arrastre entre trabajadores. Y uno de los pilares del voto de Trump fueron trabajadores blancos empobrecidos, de esto que Universitarios, como también se les llama. no universitarios, o también de cuello azul Por el vestuario. por el vestuario, por claro, la camiseta. exacto, por los overoles. Claro, azules. ya. Entonces se les dice cuello azul para separarlo de los cuellos blancos, que son los burócratas, los que hacen trabajo de oficina. Y claro, todos son trabajadores, todos viven de un salario, pero los trabajadores de cuello azul que se han visto desplazados y que son los más afectados por las importaciones, apoyan este criterio aislacionista de Estados Unidos, el concepto de Estados Unidos primero, MAGA, Make America Great Again, hagamos Estados Unidos grande nuevamente, resuena con estos vastos sectores, y allí es donde Trump consiguió su mayor adhesión. Por lo tanto, el Partido Republicano, de ser un partido oligárquico, se ha ido transformando en un partido con raíces obreras, de trabajadores, de gente sencilla. Raúl, ya tenemos que ir despidiéndonos, pero no podemos terminar este segmento sin la siguiente pregunta. Hemos estado hablando de las promesas de campaña de Donald Trump, de que tiene el respaldo justamente de una parte importante de Estados Unidos, también de la composición del Congreso, pero así como están las cosas, Raúl, ¿Donald Trump va a poder llevar y concretar todos estos planes? Volviendo a la pregunta inicial, pero básicamente enfocados en que en el Senado tiene 52 escaños hasta este momento y la Cámara de Representantes queda ahí pendiente, pero así como están las cosas, ¿se consigue o requeriría de más respaldo justamente en el Congreso pensando en las elecciones de medio término en 2 años más? Yo creo que para todos los efectos prácticos de la mayoría de las cosas que él se propone, va a tener el respaldo que él necesita, es decir, va a tener las manos libres, y muy importante, vital para él, el Congreso es, como decíamos antes, un clave en todo lo que son las investigaciones en cuanto a irregularidades, y en ese plano él va a quedar a salvo, es decir, lo que toca a comisiones investigadoras, Posible impeachment, político. él va a quedar a cubierto de eso, de manera que va a poder gobernar con gran tranquilidad. ¿Cuánto va a poder hacer? Habrá que verlo. Estados Unidos no solamente es una democracia en cuanto a la separación de poderes, y aunque él tenga mayoría en los 3 poderes, o digamos las palancas de poder, existe algo que es la Constitución, Sí. que establece frenos y limitaciones a lo que puede hacer un gobierno, incluso con el respaldo del Poder Judicial y del Congreso, de manera que Estados Unidos, hasta el momento, la democracia no está en juego, pero sin duda, dado el temperamento y la vehemencia con que Trump ha planteado algunos temas, si yo fuera un inmigrante reciente en Estados Unidos, estaría muy nervioso. 4 años más de Donald Trump que van a comenzar a partir del próximo 20 de enero. Muchas gracias, Raúl, por este completo análisis del panorama político interno de Estados Unidos cuando estamos a la espera de que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos. Que estés muy bien. Igual tú, chao. Nos vemos, chao. This is CNN, the most trusted name in news. CNN Chile Radio. Podcast. Siempre. Siempre.